El detalle floral postrado en la tumba de Ricardo Adrián Arellano Noriega el Perrillo, quien fue asesinado el pasado 24 de octubre, no fue el único con una cinta a nombre de Joaquín Guzmán Loera. Manuel Torres Félix, el ondeado LM1, uno de sus más fieles pistoleros, también recibió una corona de rosas rojas similar el pasado Día de Muertos. Su muerte, en octubre del año 2012, fue abatido Manuel Torres Félix, el ondeado LM1, por el ejército mexicano. Era hermano del presunto narcotraficante Javier Torres Félix, ambos ligados al cártel de Sinaloa. El M1 murió en un enfrentamiento a balazos entre militares y presuntos delincuentes en las inmediaciones de la comunidad de Oso Viejo, en el municipio de Culiacán, capital del estado, confirmó en su momento la Procuraduría de Justicia de Sinaloa. El procurador del estado, Marco Antonio Higuera Gómez, explicó que hasta el momento no existe una identificación oficial del cadáver. Los hechos se registraron a las 2 horas cuando los soldados se enfrentaron con la célula del cártel de Sinaloa que estaba bajo las órdenes de Manuel Torres, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades. Los elementos del ejército resguardaron la escena del crimen y no permitieron el acceso de los medios de comunicación, en tanto que el cuerpo fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones del Servicio Médico Forense de Culiacán. Los Torres Félix y el cártel de Sinaloa. Los hermanos Manuel Torres Félix y Javier Torres Félix, el famoso JT, fueron líderes de sicarios más cercanos a la cúpula del cártel de Sinaloa. Javier Torres Félix sigue preso en México, tras haber sido deportado de Estados Unidos al concluir un proceso judicial por el delito de narcotráfico tras haber sido arrestado en 2004, en el residencial Colinas de San Miguel en Culiacán, Sinaloa. Su captura no impidió que el resto de su familia siguiera sus pasos, haciéndose fama a plomo y sangre. En 2001, un tío del JT fue acribillado junto con varias personas en la comunidad de El Limoncito de Alayá, Cozalá. Para Javier Torres, ese fue un duro golpe, pues fue culpado por la muerte de inocentes. Años después, su hijo, Joel Torres, burló a la muerte no en una, sino en 3 ocasiones, tras haber sobrevivido a severos ataques a balazos. La muerte del Tachío, una de las tragedias que también ha enlutecido a la familia Torres Félix, fue el asesinato de Atanasio Torres Acosta, el Tachío o el M4, ocurrido el 19 de abril del 2008, cuando junto con su esposa y una menor fueron atagueados en el fraccionamiento Montebello. El M4 era hijo del también extinto Manuel Torres Félix, el ondeado, quien fuera abatido por militares en la comunidad de Oso Viejo, Quilá, el 13 de octubre del 2012. Otros miembros de la familia que también han fallecido han sido Raúl Mesa Torres, el Mini 6 y Francisco Torres, apodado el 50. Este último murió tras un enfrentamiento contra fuerzas federales y del estado en la colonia El Vallado a mediados del 2013, cuando se encontraba junto con más sujetos en una casa de seguridad. De esta forma, la dinastía Torres Félix ha quedado marcada por la violencia y por el correr de la sangre. La historia del ondeado, Manuel Torres Félix, Update, 19 de octubre 2009. Sigue la jornada violenta en Guerrero. A primera hora del domingo, los cuerpos de 6 hombres, entre ellos un menor de edad y un agente del Ministerio Público, fueron localizados, ejecutados, torturados y con narcomensajes firmados por Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes, en diferentes puntos de Acapulco. La Secretaría de Seguridad Pública, SSP, del Estado informó que 5 de los 6 cadáveres, todos de jóvenes, estaban amarrados de pies y manos y presentaban disparos en la cabeza, además de que uno era un adolescente de 16 años. Los cuerpos tenían cartulinas fluorescentes encima de sus cuerpos en las que se reveló que el jefe de jefes, quien se ha atribuido al menos 20 ejecuciones en los últimos 8 días, es el líder del cártel de los Beltrán Leiva. Fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, GE, confirmaron que los mensajes son los mismos en todas las cartulinas, y en las que Arturo Beltrán Leiva retaba a una persona de nombre Manuel Torres. Esto les pasa a los rateros, secuestradores y traidores. Cuídate, Manuel Torres. Atentamente, Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes. Los hechos. El primer hallazgo se reportó a las 7:30 de la mañana en la zona de restaurantes de Barra Vieja, a solo 2 metros de la carretera en la zona Diamante. Ahí fue localizado el cuerpo de un joven de 16 años, quien estaba amarrado de pies y manos con unas agujetas.
Vestía una bermuda color gris y estaba sin playera y descalzo. Además su cuerpo estaba boca arriba, presentaba al menos 4 disparos, 3 en el pecho y 1 en la cabeza, y el mensaje fue dejado encima de su pecho. En esa misma zona fue dejado el cuerpo de un hombre de unos 35 años, quien presentó 2 impactos de bala en la cabeza y en parte del tórax, estaba descalzo y también vestía una bermuda color gris, tenía tatuajes en ambas piernas. El narcomensaje también fue dejado en el pecho. El tercer ejecutado fue localizado en la carretera Metlapil, en las inmediaciones del poblado de Tres Palos. Es un joven de aproximadamente 20 años, estaba boca abajo y tenía las manos amarradas hacia la espalda con un cinturón. Presentó 2 disparos en la cabeza, estaba descalzo y vestía pantalón de mezclilla y playera verde. El mensaje le fue dejado en la espalda. Casi 3 horas después del primer hallazgo, fue ubicado el cuarto cuerpo en el libramiento de Paso Texca, a pocos metros del entronque con la carretera México-Acapulco, y era el cuerpo de un hombre de unos 25 años, que presentaba 2 disparos en la espalda y la nuca. Vestía también una bermuda gris a cuadros, una playera amarilla y estaba descalzo, además tenía corte de pelo tipo militar. El quinto y último cuerpo se encontró en el poblado del kilómetro 30, el de un hombre de unos 20 años, quien presentaba los impactos de bala en la espalda y la nuca. Estaba amarrado de las manos con un cinturón y le fue dejada una cartulina con el mismo mensaje. El agente del MP, en tanto, sobre el caso del agente del Ministerio Público de Chilpancingo, Marco Antonio Alemán Cuevas, la SSP confirmó que un grupo de hombres lo bajaron violentamente de su vehículo cuando circulaba por la comunidad de Piedra Roja, frente a la unidad habitacional El Coloso. Ya en plena avenida recibió varios impactos de arma de fuego, quedando en el lugar gravemente herido, y mientras los sicarios se dieron a la fuga, el agente fue trasladado al hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, para su atención médica, donde más tarde murió por los impactos de bala de grueso calibre. 16 de octubre de 2009. Ayer fueron hallados en Acapulco, Guerrero, otros 5 cuerpos con huellas de tortura y un narcomensaje firmado por el jefe de jefes. 2 cadáveres aparecieron en Barra Vieja, en la zona Diamante del puerto, y uno más en la colonia Nicolás Bravo, cerca de la carretera que lleva a la Costa Chica. La variante en estas ejecuciones, que suban 20 en 10 días en Acapulco, Chilpancingo y Coyuca de Benítez, es que el presunto autor, el jefe de jefes, revela que es Arturo Beltrán Leiva, jefe del cártel de los Beltrán Leiva. Entre las víctimas hay un adolescente de 16 años, que estaba amarrado de pies y manos, y presentaba 4 balazos en el pecho y uno más en la cabeza. A 500 metros de ahí, sobre la misma carretera, las autoridades hallaron otro cadáver. Sobre el pecho tenía una cartulina firmada por el jefe de jefes. El mensaje en todos los casos era el mismo: esto les va a pasar a todos los asaltantes, extorsionadores y rateros de casa a habitación. Ya saben a lo que le tiran todos. Agárrate, Manuel Torres, tú y toda tu gente, pinche maricón ondeado, si tu jefe no te educa, yo sí te voy a educar. Ate Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes. Y aquí estoy a la hora que quieras. Sí, en esa misma entidad, pero en la comunidad del Calvario, municipio de Petatlán, una patrulla de la policía estatal fue emboscada por un comando, lo que desató una balacera con un saldo de un agente y un civil muertos. Más tarde, en la cabecera municipal de San Jerónimo de Juárez y Coyuquilla Norte aparecieron 2 narcomantas con mensajes de respeto al ejército mexicano, pero contra el titular de la SSP federal, Genaro García Luna, firmados por la familia guerrerense. En total, el crimen organizado dejó ayer 32 ejecutados, incluidos 3 sujetos, cuyos cuerpos fueron localizados cerca de la casilla 1286 de Coahuila, si bien la Procuraduría Estatal deslindó los hechos de la jornada electoral de este domingo. La historia original acá. Un comando de sicarios ejecutó ayer a un sobrino del narcotraficante Javier Torres Félix, el JT, e hirió a una niña y a una joven, cuando circulaban en 2 vehículos lujosos sobre una de las avenidas del exclusivo fraccionamiento Montebello. Minutos después del atentado, policías localizaron el vehículo donde viajaban los gatilleros, en donde localizaron fusiles AK-47 y un narcomensaje que decía: de parte de tu compadre y sus Z sobrinos. Manuel Torres, para que lo tengas presente, Manuel García Félix,
La persona asesinada fue identificada como Anastasio Torres Acosta, de 20 años, quien era hijo de Manuel Torres Félix, hermano del JT, quien fue extraditado a Estados Unidos. Según la PGR, el JT era uno de los principales operadores de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. En el atentado resultó herida la hermana de Anastasio, identificada como Alondra, de 4 años, la cual presentó desprendimiento de antebrazo derecho causa por un impacto y un rozón de bala en el hombro. También resultó herida la cuñada de Anastasio, identificada como Sandra Rivas Heredia, de 24 años, quien sufrió un impacto en la pierna derecha con probable fractura. Con ese hecho suman ya 2 familiares del JT que son atacados en este mes, ya que el día 4 sufrió un atentado Joel Torres Jiménez, hijo del presunto capo, cuando se encontraba en un billar de la colonia Emiliano Zapata. Las autoridades informaron que los hechos sucedieron a las 16:30 horas frente a las oficinas de la Secretaría de Salud del Gobierno de Estado. Sobre la avenida Montebello, un familiar de Anastasio Torres tuvo un percance vial por lo que la familia se trasladó al lugar para arreglar el problema del choque. El joven y un grupo de mujeres circulaban de sur a norte por la Montes Urales a bordo de una camioneta Lincoln Mark, con placas FR 18530 de Durango, conducida por la suegra de Anastasio. Al llegar al lugar para arreglar el supuesto choque, todos descendieron de las unidades y en esos momentos arribó un grupo de sicarios en un Nissan Sentra. El grupo armado intentó levantar a Torres Acosta, pero al percatarse de ello, el joven corrió hacia la camioneta para intentar huir. En ese momento los gatilleros dispararon contra la víctima, matando a Anastasio Torres. Al intentar ponerse a salvo, la joven y la niña resultaron heridas durante la lluvia de balas. Hallan entambado y enronado frente a la Secretaría de Salud y sobre la principal avenida del exclusivo fraccionamiento Montebello, un comando de sicarios abandonó los cadáveres de 2 supuestos gatilleros, uno envuelto en una lona y otro decapitado dentro de un tambo con un narcomensaje. Investigadores de la Policía Ministerial del Estado, MEP, informaron que en ese mismo lugar hace un mes fue asesinado Anastasio Torres Acosta, hijo de Manuel Torres Félix, alias el M1, y sobrino del narcotraficante Javier Torres Félix, alias el JT, por lo que investigarán si tienen relación ambos crímenes. La PME informó que una de las personas ejecutada fue identificada como Guillermo Cavada Zazueta, de 32 años, originario de Los Cedritos, Cozalá. El cadáver de esta persona estaba envuelta en una lona y atado con lazo de color naranja, similar al que ha sido encontrado en otros ejecutados que aparecieron en Villa Juárez, Nabolato, y en la comunidad de La Chía, en Tacuichamona. Además tenía el dedo pulgar amputado. La segunda víctima fue identificada como Amadeo Vega Vergara, de 35 años, alias El Caimán, quien vivía en la colonia Lomas del Boulevard. La PME informó que esta persona fue decapitada y su cuerpo junto con la cabeza estaba dentro de un tambo de plástico, donde fue hallado un narcomensaje que decía: "Estos son los homosexuales gatilleros de Arturo Beltrán Leiva y el del tambo es el mismísimo mataniños del Caimán. Para que aprendan a respetar. Mis respetos para los niños". El hallazgo de los cadáveres fue reportado alrededor de las 7:50 horas por vecinos y trabajadores de la Secretaría de Salud que a esa hora entraban a laborar. El hecho ocurrió sobre el Boulevard Montebello, esquina con Liberalismo, frente a la SS, en dicho fraccionamiento. Testigos informaron que a esa hora en la esquina se estacionó una camioneta donde viajaban varios sujetos armados. Los sujetos en cuestión de segundos y ante la mirada de asombro de vecinos y trabajadores, bajaron el cadáver de una persona envuelta en una lona y atada con mecate. Esta persona sería identificada como Guillermo Cavada. Después los mismos sujetos bajaron un tambo de plástico de color azul con capacidad de 200 litros donde estaba el cadáver semidesnudo y decapitado de quien sería identificado como Amadeo Vega. El médico forense dictaminó que los presuntos gatilleros presentaron decenas de heridas de bala que les destrozaron la cara y el tórax, principalmente, además de huellas de golpes. Una manta contra los militares que participan en el operativo conjunto Culiacán-Nabolato fue colocada en el acceso principal de un instituto educativo de la colonia Las Quintas. El reporte del hallazgo del mensaje contra las Fuerzas Armadas se realizó a las 6:10 horas por vecinos del Boulevard Sinaloa, en el asentamiento en mención, quienes alertaron a las autoridades policíacas. En la manta, ubicada en la puerta de malla ciclónica del plantel educativo, se lee:
Militares asesinos no más civiles muertos militares vs. Sociedad. La manta fue retirada por los uniformados, mientras que los vecinos dijeron desconocer quiénes la colocaron. La aparición de mantas en la ciudad y en otros municipios del estado inició aquí el 4 de mayo, días después de una balacera en la que detuvieron a 13 gatilleros en una casa de seguridad de la colonia Guadalupe, y del asesinato de 4 policías federales en el centro. Los mensajes, en su mayoría, lanzan retos entre sí a grupos rivales del narcotráfico y de las Fuerzas Armadas. Intentan matar a otro comandante de la Jorge Constantino Zaharopoulos, y 2 de sus agentes resultan heridos en Las Brisas, Guasave. Las Brisas, Guasave. Cuando se dirigían a Guamúchil procedentes de Los Mochis, el comandante de la Jorge Constantino Zaharopoulos Corona y 2 de sus agentes fueron atacados a balazos por un grupo de sicarios que huyó luego del fallido atentado. El tiroteo ocurrió a las 11:10 horas de hoy, cuando el comandante, quien apenas ayer había sido asignado a la partida de Los Mochis, regresaba de esa ciudad hacia Guamúchil, ciudad donde había estado adscrito como jefe de partida e iba a hacer entrega administrativa de la base policial. Los policías estatales viajaban en una camioneta Chevrolet Cheyenne roja, doble cabina, y al llegar a la altura de Las Brisas, fueron alcanzados por una unidad vagoneta Oldsmobile Silhouette verde, en la cual viajaban aproximadamente 10 individuos que les dispararon con armas largas. Zaharopoulos Corona y los 2 agentes evadieron los tiros, ya solo sufrieron heridas no de gravedad y repelieron la agresión. Los sicarios abandonaron la unidad y despojaron una camioneta Ford Logo en la que viajaban unos turistas y huyeron hacia el sur entre las parcelas, con rumbo al municipio de Angostura, donde en estos momentos se realiza un intenso operativo de búsqueda. 2 agentes, identificados con el nombre de Brígido y otro de apellido Escalante, fueron trasladados en helicóptero a hospitales de Culiacán. Tras el tiroteo, elementos de las corporaciones policíacas estatales, municipales, federales y militares se encuentran en un operativo de persecución entre el monte en busca de los agresores. Apoyados por helicópteros, levantan a uno en Isla Musala a 500 metros de distancia, sobre el malecón nuevo de Culiacán. Se encontraba instalado un retén del ejército y de la policía de tránsito Culiacán. A la descarada, un comando armado levantó al conductor de una camioneta en la Isla Musala, a pesar de que como a 500 metros de distancia, sobre el malecón nuevo, se encontraba instalado un retén del ejército y de la policía de tránsito. La identidad de la persona privada de su libertad se desconoce, y solo se informó que circulaba en una Jeep Grand Cherokee, color negro, modelo 1996, placas VJW 5227 de Sinaloa. Según el reporte de las corporaciones, el levantón se registró a las 7:55 horas sobre la avenida Musala, en el sector nororiente de la ciudad, frente a una casa de apuestas, donde varios sujetos armados que viajaban en una van tipo Chrysler Voyager, color oro, y en un Jeep Cherokee, color gris, interceptaron al conductor de la Cherokee negra, lo bajaron y lo subieron a la fuerza a una de las otras 2 unidades. Hasta el momento se desconoce la identidad y el paradero del levantado, pero la PNE ya investigan el hecho y alertó al resto de las policías sobre las características de los vehículos en que se lo llevaron. Hayan ejecutado a sujeto que fue levantado en Isla Musala. Se encuentran desaparecidos 2 hijos de la víctima, amarrado de manos, encintado de los ojos y ejecutado a balazos. Fue encontrado un sujeto que fue levantado el sábado pasado por un comando armado en la Isla Musala, cuando circulaba a bordo de una camioneta. La víctima fue identificada como Jesús Octavio Rivera Pacheco, de 43 años, con domicilio en calle Leona Vicario, Colonia Ignacio Allende, el cual presentó múltiples impactos de bala en el cuerpo, confirmó el médico legista. En el lugar trascendió que el día en que fue privado de su libertad se hacía acompañar de sus hijos Pedro Luis y Octavio Rivera García, quienes desde ese día son buscados por sus familiares. El hallazgo del cadáver se registró a las 6:30 horas sobre el camino a Mojolo, frente al rancho Santa Clara, a 200 metros de la carretera internacional México 15 al norte. Rivera Pacheco estaba amarrado de las manos con un trapo, encintado de los ojos, vestía pantalón de mezclilla, camisa en color azul y guaraches de piel en color negro. Los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado localizaron cerca del cuerpo 13 casquillos de calibre 45 y 38 Super.
Rivera Pacheco fue levantado el sábado pasado a las 7:55 horas cuando circulaba sobre la avenida Musala en una camioneta Jeep Grand Cherokee, color negro, modelo 1996, placas VJW 5227 de Sinaloa, la cual quedó abandonada en el lugar. El comando armado que lo privó de su libertad viajaba en una van tipo Chrysler Voyager, color oro, y en un Jeep Cherokee, color gris, y burló un retén de militares y tránsitos que se encontraba a 500 metros de distancia sobre el Boulevard Diego Valadez Ríos. Los cadáveres de otras 3 personas decapitadas y mutiladas, junto con una víbora, narcomensajes y dentro de la cajuela de un vehículo, fueron localizados la madrugada de hoy frente a la Secretaría de Salud, en el fraccionamiento Montebello. Con estas víctimas suman 7 las personas que aparecen decapitadas en esta semana en la ciudad, y 5 las que aparecen ejecutadas en el mismo lugar en donde fue asesinado en el mes de abril Anastasio Torres Acosta, hijo de Manuel Torres Félix, alias el M1, y sobrino del narcotraficante preso en Estados Unidos, Javier Torres, alias el JT. Una de las víctimas fue identificada por la G como Roberto Barceló Villagrán Torres, quien hasta septiembre del año pasado era el coordinador operativo de la Policía Ministerial del Estado y jefe del cuestionado Grupo Centauro, creado por el entonces director Alfredo Mejía Pérez, actual asesor de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Villagrán Torres, además de ser decapitado, le fueron cercenadas las 2 piernas a la altura de las rodillas. Las otras 2 personas decapitadas hasta el momento no han sido identificadas. Una de ellas además tenía las manos atadas hacia atrás y tenía cercenada la pierna izquierda, el otro tenía unas esposas en la mano izquierda y tenía amputada la pierna izquierda. De acuerdo con el dictamen del médico forense, las víctimas además presentaron decenas de heridas de bala. La Procuraduría General de Justicia del Estado y las corporaciones policíacas informaron que el hecho fue reportado alrededor de las 0:46 horas en la esquina que forman el Boulevard Montebello y la calle Monte Edna, frente al Secretaría de Salud. Vecinos reportaron que sujetos desconocidos llegaron al lugar y abandonaron un vehículo Nissan Tsuru, color tinto, modelo 1993, sin placas pero con una calcomanía VJK 6649 de Sinaloa. Los policías se percataron que en el piso, detrás del vehículo había decenas de casquillos percutidos de diferentes armas y escurría sangre de la cajuela. Al lugar acudió personal de la agencia del Ministerio Público especializado en homicidios dolosos, y al abrir la cajuela realizaron el macabro hallazgo. Dentro de la cajuela estaban los cadáveres de 3 personas decapitadas y cercenadas de las piernas. Una de las víctimas tenía las manos atadas hacia atrás y encima el cuerpo de una víbora también decapitada y en una de las manos un papel con un mensaje que decía, "Pa' que lo tengas presente Arturo Beltrán Leiva, de parte del ondeado, apodo que tú pusiste, no te hagas pendejo, te voy a dejar peor que a tu querido Centauro, par de homosexuales, a ti te voy a hacer atole de pinole por traidor y corriente y cobarde. Déjate de poner mantas y mensajes si eres tan hombre, vámonos viendo pecho a pecho, ya sea tú el guacho, el chiquilino, tus charros mugrosos come perros y mata niños, mata policías. Mejor péguense un tiro solo, no hagan esas infamias, te lo manda decir el ondeado. Todos juntos se me hacen poco para mí solo, culeros ate, el ondeado". Peritos también hallaron sobre el tablero del carro otro mensaje que decía, fíjense bien todo lo del mensaje. Quiero que lo pongan todo completo, si no lo ponen es que son homosexuales, y vean lo que les está pasando a estos putos Beltranes, ojo pendejo, estás muy cerca de la cajuela del Tsuru Arturo Beltrán Leiva, atentamente el ondeado. Peritos de la Procuraduría levantaron como evidencia 509 casquillos percutidos por armas calibre 9 milímetros, 38 Super, 10 milímetros, y por fusil A-47, AR-15 y Barrett calibre 50 milímetros por la triple ejecución, la que inició la averiguación previa 105-2008, mientras que los cadáveres fueron llevados al servicio médico forense en espera de que sean identificados por sus familiares. Roberto Barceló Villagrán, negro historial. La Procuraduría General de Justicia del Estado, que informó que Roberto Barceló Villagrán Torres fue suspendido desde el 10 de septiembre del 2007 por la acusación en su contra de supuestos abusos cometidos por él y sus agentes del Grupo Centauro en contra del reportero Luis Fernando Nájera. La agresión contra el reportero de El Debate ocurrió el año pasado durante un operativo realizado por dicho grupo en contra de narcomenudistas en Los Mochis. Durante el despliegue, los ministeriales al mando de Roberto Barceló detuvieron al reportero,
Supuestamente lo golpearon y les sembraron droga. A raíz de la denuncia, la Contraloría de la P inició el procedimiento 065-2007 y el 10 de septiembre fue suspendido. La dependencia informó que el pasado 10 de junio de este año, la P dio fe baja en forma definitiva al ex supervisor operativo de la ME. Villagrán Torres fue el fundador del Grupo Centauro, cuyos elementos fueron acusados de cometer abusos, tortura, robo, en municipios como San Ignacio, y en las ciudades de Guamúchil y Los Mochis. El ex policía fue miembro del grupo de élite del Ejército, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFES, y cercano colaborador del también ex militar y entonces director de la ME, Alfredo Mejía Pérez, actual asesor de la SSP. Pese a las acusaciones, Mejía Pérez defendió siempre a capa y espada la actuación de su supervisor y de sus agentes. Culiacán. Decapitado y con un narcomensaje fue localizado un sujeto desconocido, sobre la banqueta de una de las calles de la colonia Chapultepec, a escasos metros del concurrido y patrullado Malecón Nuevo. Con esta víctima suman 10 las personas que han sido halladas decapitadas y con narcomensajes en la última semana. La víctima tiene aproximadamente 30 años, tez morena clara, complexión media, y 1.70 de estatura. La Policía Ministerial del Estado, ME, informó que el hallazgo fue reportado alrededor de las 0:30 horas por la calle Vicente Suárez y el Boulevard Diego Valadez, en la colonia Chapultepec. Vecinos reportaron que a esa hora sujetos desconocidos bajaron de una camioneta un bulto, el cual dejaron en la banqueta y a un costado colgaron de una cerca una bolsa negra. Policías y peritos acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo del cadáver decapitado de una persona envuelta en una lona verde. Además descubrieron que la bolsa que colgaba del cerco contenía la cabeza de la víctima. Peritos también localizaron un mensaje escrito en una cartulina roja, la cual tenía escrito un narcomensaje que decía: para ti ondeado, donde nos vemos las caras, culón. Ejecutan al comandante de la PEP en Colonia Solidaridad Culiacán. Un comandante de la Policía Estatal Preventiva fue ejecutado a balazos por un comando armado en la Colonia Solidaridad, cuando se disponía a comenzar su jornada laboral. La víctima fue identificada como Raimundo González Mendoza, de 40 años, responsable de la unidad de robo de vehículos de la PEP. El crimen, según las distintas policías que acudieron a la zona del ataque, se registró a las 6:30 horas sobre las calles Estrella y Unidad, en el asentamiento en mención, frente al domicilio del comandante. Los primeros reportes establecen que el asesinato del oficial se registró cuando éste salió de su casa y se dirigió a abordar la patrulla del PEP que tenía asignada para sus labores. En ese momento hasta el lugar llegaron varios gatilleros a bordo de un vehículo cuyas características se desconocen, desde donde le comenzaron a disparar, por lo que el comandante bajó de la camioneta y trató de protegerse, pero las balas lo alcanzaron y quedó tirado a un costado de la puerta del conductor. En el lugar quedaron decenas de casquillos regados. Con este suman 57 los asesinatos de policías en Sinaloa en lo que va del año, según los archivos periodísticos. Apenas el viernes 2 comandantes de la Policía Ministerial del Estado fueron acribillados a balazos sobre el Boulevard Emiliano Zapata, ataque en el que murió un civil y 3 más resultaron heridos. El sábado en Guasave fue atacado el comandante de la P en Las Brisas, Jorge Constantino Zaharópulos Corona, junto con 3 de sus escoltas, y todos resultaron heridos. Ejecutan a joven con más de 50 balazos Culiacán. De más de 50 balazos fue ejecutado un joven de la colonia 6 de enero, cuando circulaba por la avenida Álvaro Obregón en la Lombardo Toledano, y fue interceptados por desconocidos. La Dirección de Seguridad Pública Municipal estableció que la víctima fue identificada como Heriberto Anguamea Holguín, de 22 años, quien vivía por la calle Baltasar. El asesinato se registró a las 2:42 horas de ayer, sobre la citada avenida y la calle Melina León de Medina, cuando la víctima circulaba en una camioneta Jeep Cherokee, blanca, modelo 1996, placas VJR 5623 de Sinaloa. Al parecer el joven fue interceptado por varios sujetos, quienes les dispararon en por lo menos 50 ocasiones. Tras ser atacado, el afectado chocó en la unidad contra la estructura metálica de un anuncio e intentó correr, pero fue alcanzado por las balas y quedó tirado sin vida a un costado de la camioneta, mientras los gatilleros escapaban. Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado recogieron 50 casquillos percutidos por arma AK-47 en el lugar de los hechos.
Encuentran 2 decapitados con narcomensajes en Sinaloa. El hallazgo ocurrió a las 5:30 horas sobre la carretera Culiacán-El Dorado, frente a las instalaciones de la planta ganadera Santa Mónica, propiedad de la familia Zambada Niebla. Culiacán, SIN. Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal encontraron los cuerpos de 2 personas decapitadas con 3 mensajes dirigidos a grupos rivales del narcotráfico. El hallazgo ocurrió a las 5:30 horas sobre la carretera Culiacán-El Dorado, frente a las instalaciones de la planta ganadera Santa Mónica, propiedad de la familia Zambada Niebla, parientes de Ismael Zambada García, El Mayo. Ninguna de las víctimas ha sido identificada por las autoridades. Los cuerpos tenían huellas de tortura y estaban envueltos en plástico negro, amarrados con cinta adhesiva, color café y decapitados. Uno de los mensajes decía: para ti, ondeado de parte de las locas, falle con Saharopoulos, pero aquí me desquite, jajaja. Y sigues tú, ondeado, espero que te llegue mi recado porque el gobierno te protege mucho. Aparentemente este recado se refiere al atentado fallido contra el comandante Constantino Saharopoulos, realizado el sábado pasado, en el municipio de Guasave, que tuvo como saldo 3 agentes heridos, entre ellos el aludido. Otro mensaje, escrito en cartulina, decía: aquí te va disque ondeado, ya sabes quiénes somos, tu nueva pesadilla, y no estábamos muertos, andábamos de parranda de parte de tus compas los charritos, sal a la calle, mata niños y checa bien quién mató a tu hijo, ¿cuál ondeado? Si ya sabemos quién eres, Manuel Torres, ¿quién te dio ese apodo? Este mensaje hace alusión a Manuel Torres, hermano de Javier Torres, el JT, recientemente extraditado a Estados Unidos, quien fungía como operador del cártel de Sinaloa. Un último mensaje, escrito sobre una hoja de periódico, con fecha 5 de julio de 2008, decía: ondeado, tú hubieras atorado a los de la CU, no mandes federales y pregúntale a tu hija si soy homosexual, culeado. Aquí está tu comandante Mateo. P. de viva la familia. ¿Fue una farsa? En la colonia Universitarios no ocurrió un enfrentamiento, sino una ejecución. En las fachadas de las viviendas del lado contrario a la casa donde ocurrió la supuesta refriega no hay indicios de impactos de bala. Y ni siquiera el portón eléctrico de la vivienda en cuestión, ubicada por la calle Aristóteles 1554, tiene impactos de bala de adentro hacia afuera. Y más, según versiones de testigos, los que iniciaron los balazos fueron varios sujetos que llegaron a esta casa antes que los de la Policía Federal, y fueron los que ultimaron a balazos a los jóvenes. Después, con la llegada de los agentes federales, y luego con el arribo de los efectivos militares que en total sumaron alrededor de 300 en el sector, todo fue circo y simulación. Los agentes simulaban que se enfrentaban a tiros y rociaron a balazos el inmueble desde diferentes posiciones. Lo cierto es que no hay indicios de que los hoy occisos y otros que presuntamente huyeron del lugar, a pesar del cerco policíaco, hayan atacado a balazos a los agentes cuando estos pasaban por el lugar. En el lugar fueron muertos Ezequiel Hernández, de 27 años, Víctor Manuel Sánchez Ochoa, de 19, Roberto Morales, de 29, y Manuel Navarrete Urtuzuastegui, de 27. Además, fueron detenidos los hermanos Carlos Josué y Ángel Eduardo Alanís Valenzuela. Ambos fueron sorprendidos por agentes federales cuando transitaban a 2 calles del lugar, en una camioneta Cherokee, blanca, placa SAM 9304, y son investigados, como el caso mismo, por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, CIEDO. Dentro del inmueble, según informe de la Policía Federal, fueron localizados 15 rifles AK-47, un AR-15, 8 cargadores de disco con capacidad para 100 tiros y 65 más para 50 balas cada uno, así como 3 vehículos, uno de ellos blindado. Un vecino manifestó que la balacera no empezó cuando llegaron los federales, sino minutos antes, luego de que un grupo de desconocidos arribó en una unidad cuyas características se desconocen, se introdujeron a la casa con otra persona que al parecer llevaban cautiva, y más información en el blog del narco.com.